La persona que viene ahora, le pregunté, ¿cómo quieres que te presente? Y me dice, que ya le filtran. es un maestro de la comunicación también. Dice, mira, si yo hubiera leído, como muchos de mis compañeros jóvenes en aquella época, sobra decir que no somos de esta generación, libros de policías o libros de crímenes o esto, sería un magnífico investigador criminal o un magnífico criminal. Afortunadamente lo que me gustaba era la ciencia ficción y por eso hoy me dedico a la innovación. Él nos va a dar su punto de vista de la que nos viene y nos va a explicar cómo con su visión de la comunicación podemos mejorar el futuro. Joan Carbonell. Bienvenidos a la era de Blade Runner. Blade Runner siempre ha sido mi película favorita. Publicada en 1982, una película que no era tanto por su temática, y os voy a hacer un spoiler, son unos robots humanoides que persiguen a su creador y hay un policía que los tiene que cazar. Eso es el spoiler. Lo que era realmente impresionante de la película era el ambiente en sí de toda la película. Cómo nos construía la ciudad, cómo vivíamos en esa sensación, y ayudaba mucho la música de Vangelis durante toda la película. Siempre ha sido mi favorita al respecto. Y digo que bienvenidos a la era de Blade Runner porque la acción se situaba en noviembre de 2019. Acabamos de entrar en esa época. Muy bien, ahora por fin podemos opinar qué tal fue la visión en ese momento. Y la realidad es que mal. Muy mal, francamente mal, porque la ciudad, Los Ángeles 2019, donde sitúa esto, no es una ciudad permanentemente oscura, con lluvia todo el tiempo, habitada básicamente por población asiática, con coches voladores que van por todas partes. Desde luego no existen robots que se confundan con personas que hayan luchado en las lunas de Orión. Por lo tanto, realmente no estaba del todo bien logrado. Sin embargo, hay una serie de aspectos donde sí realmente la película ha coincidido con lo que realmente hemos avanzado. Éramos capaces de hablar con los ordenadores, podíamos utilizar verificaciones biométricas, somos capaces de... Las máquinas nos pueden reconocer por nuestras huellas, por nuestra cara, por distintos aspectos, de forma fácil. Incluso en algunos aspectos más avanzado todavía, porque ya no usamos fotografías en papel, sino que las vemos siempre prácticamente en los móviles, en los ordenadores, estamos perfectamente en contacto con quien sea desde cualquier punto. Por lo tanto, realmente, bueno, no era una visión del todo acertada, pero describía una visión del mundo que hemos podido validar hasta qué punto era cierta y hasta qué punto no. Muy bien, ¿a qué se deben muchas de estas innovaciones realmente? A cambios tecnológicos que se han ido produciendo. A cambios tecnológicos que se han ido produciendo. Y uno de ellos, realmente importante, es la conectividad. Hoy en día estamos conectados con todo, con una conexión muy barata, podemos tener conexión inmediata con cualquier parte del mundo, desde cualquier parte del mundo. Ese es un cambio que realmente existe, que realmente se ha producido y se está produciendo y todavía acelerando más. Tenemos la nube, el cloud, muchos servicios que están hoy en día ya no ni siquiera en nuestra casa o en nuestras empresas, están en cualquier parte. Y eso habilita pues, posibilidades de trabajar desde cualquier sitio, de acceder a los servicios, estés donde estés y de cualquier forma. Está la inteligencia artificial en la que se está trabajando y está mejorando mucho. No son esos ordenadores que son capaces de mantener una conversación perfectamente normal con nosotros, pero sí podemos hablar con ellos. Hey, Eulogio,
apunta café en la lista de la compra. Hey, Eulogio, avísame dentro de 20 minutos, que me estaré pasando. O pueden ganar a cualquier campeón de ajedrez o de Go en juegos, no porque alguien les haya programado una estrategia, sino porque ellos mismos han sido capaces de detectarla y de construirla. Estamos en el mundo del Internet de las cosas. Todos los dispositivos que ya salen son dispositivos conectados, dispositivos con sensores. Podemos saber dónde están, podemos localizarlos, podemos saber si se están moviendo, podemos sacar un montón de información de esto que podemos utilizar y aprovecharla. Uno de los usos y relacionados con eso son los coches autónomos. Los coches no vuelan como en Blade Runner, pero sí están ya en funcionamiento coches autónomos en pruebas en muchos sitios, que son capaces de conducir, de detectar, de comunicarse entre ellos y de hacer el tráfico mucho más seguro, fluido, etc. Se está trabajando en producir energía limpia, cosa que no existía en los años 80 era mucho más complicado. Y podemos alimentar ciudades o incluso países. Creo que Portugal ha llegado a momentos donde es capaz de cubrir toda su necesidad con energía limpia, por lo tanto, eso está evolucionando de forma importante. También hay muchos avances en muchísimas áreas más, por ejemplo en temas genéticos, en temas médicos. Todo eso está contribuyendo a avanzar. Estamos hablando, de momento, de cambios tecnológicos, pero lo que sí es cierto es que todos esos cambios tecnológicos tienen un impacto social, un impacto en el trabajo, en nuestra forma de vida, en lo que hacemos al respecto. Y es ese impacto vamos a tener que agarrarnos un momento porque vienen curvas. Ya vais a descubrir que soy un optimista. En el mundo hay mucha información de muchos tipos, yo tiendo a verla de una forma bastante optimista. Pero veamos algunas de ellas. Primera curva. Esta curva representa el porcentaje del ratio del umbral de pobreza máximo que estaba aquí valorado a $1,9 equivalentes al año 2011. Y eso es como ha evolucionado en porcentual desde 1980 hasta 2015. Si en 1980 el 42% de la población estaba en esta situación, actualmente estamos por debajo del 10%. Por lo tanto, todo eso está contribuyendo a una mejora social importante de todo el mundo. A tener en cuenta que esto es porcentual. La población del mundo ha crecido. Si en 1980 éramos 5.000 millones, ahora nos acercamos a los 8.000, 7.800 esta mañana. Millones de personas en el mundo. Eso significa que un 10% siguen siendo 800 millones de personas que están bajo un nivel absolutamente mínimo, que es inaceptable que estén en esta situación. No digo que eso no se tenga que arreglar, pero un 40% de 5.000 millones eran 2.000 millones de personas que se encontraban en esta situación hace 40 años. Otra curva importante, la esperanza de vida. Esto es como ha evolucionado del año 1900 a la actualidad. Si en el año 1900 se encontraba por debajo, cerca de los 35 años, actualmente se encuentra, creo que de España, está en concreto, en los 83. Aquí nos podemos poner también una medalla porque España es el país que tiene la esperanza de vida más alta del mundo. Por encima de los remeros japoneses. Aunque nos ganen Ronaldo. También hay que tener en cuenta que esta gráfica está deformada también porque a partir del 90 está de 5 en 5, los primeros de 10 en 10 y los últimos de 1 en 1, con lo cual la curva realmente es un poco más elevada. De hecho, el crecimiento actual está estimado que cada año que avanzamos, con los avances que se están produciendo, la generación que aparece en ese momento se espera que viva 3 meses más. Eso significa que en 40 años vivirán 10 años más la gente. Con esta media nos esperamos que dentro de 80 años la esperanza media de vida, porque esto es una media, estará en torno a los 100 años. Otra curva. Esto representa la cantidad de gente que vive en ciudades. Si esto era prácticamente invisible en el 1800 y en 1900 no debía ser ni un 10%, en el 2000 superaba el 2000, estaba en aproximadamente un 35% o algo así. Actualmente ya estamos cerca del 50%. Y se espera que para el año 2050 el 66%, o sea, más de 2/3 de la población, viva en grandes ciudades. Porque dan mejores servicios, hay más oportunidades, hay más ocio, X motivos que nos han llevado a todo esto.
Por lo tanto, las tecnologías, avances tecnológicos que hemos visto antes nos han llevado a todos estos mejoras o cambios en la calidad de vida. Estos son mejoras, habrá otros que no han evolucionado exactamente de la misma forma. Otra curva. Esta es la curva, de alguna forma, de la tecnología. Si conocéis la ley de Moore, viene a decir que cada año y medio se duplica la velocidad de cálculo de ordenadores, etc. Y esa curva aplicada significa que estamos entrando en una situación exponencial. De hecho, esta curva, que no es muy moderna, la información es del 2011, estima que para el 2023 llegaremos a un punto en que el ordenador será equivalente a la capacidad de cálculo de una persona. Y para el año 2045, el conjunto de ordenadores del mundo superará el conjunto de capacidad de cálculo de toda la humanidad que exista en ese momento. Bien, esas son implicaciones sociales que hay al respecto, ¿no? Pero, una pregunta. Se suponía que iba a hablar de comunicación, no solo de innovación, ¿no? Sí, muy buena apreciación. Vamos a ello. Vamos a entrar en ese punto. Y vamos a entrar en algo muy concreto. ¿Cómo va a ser el trabajo del futuro? Vicente ya nos ha dado algunas pinceladas al respecto. Evidentemente, todos esos cambios que hemos visto antes pueden impactar y van a impactar y están impactando, están cambiando la forma en la que se trabaja ya actualmente hoy en día. Como hemos dicho anteriormente, hoy en día es posible el trabajo remoto para según qué tipo de tareas. Eso implica que se está reconvirtiendo el concepto de trabajo para muchas tareas y ya no está tan basado en un horario de trabajo, sino hazlo como quieras, cuando quieras, lo único que necesito son unos determinados resultados. Todo eso va cambiando. Pero en concreto, lo que os quería proponer son 3 posibles trabajos de futuro donde la comunicación es un elemento muy importante. Y vamos a empezar con el primero. Intérprete de jergas. Todos conocemos la situación de los idiomas, de los lenguajes que existen por el mundo. Pues, aquí en la vieja Europa, además, eso era todavía mucho más evidente, pero lo mismo ocurre en países que tengan una gran historia cultural, como puede ser China, como puede ser el continente indio, etc. A lo mejor no se percibe tanto si nos vamos a América, donde la cultura antigua ha sido sustituida por la que llegó con la colonización. Puede haber otros aspectos. Y de hecho, la tecnología está atacando esta cuestión de las diferencias culturales, porque hoy en día ya es posible realizar traducciones automáticas. Yo aquí tengo que contar un caso personal, un caso en el que sí que fui clarividente. Yo no soy un gran visionario, pero en ese caso sí que lo fui clarividente. Pero bueno, con 11 años o así tuve que escoger idioma extranjero para estudiar. Yo tenía 2 opciones, francés o inglés. Y aunque a mi padre no le acababa de gustar la idea porque él había estudiado francés y pensaba que eso lo podría aplicar de alguna forma, yo tuve clarísimo que tenía que orientarme al inglés. Yo tenía una visión a largo plazo que eso iba a ser realmente la solución a mi futuro. Por un tema muy sencillo, porque al año siguiente mis amigos se iban todos a inglés. Y esa era mi visión a largo plazo. Yo escogí el inglés porque no quería separarme de mis amigos. Sin embargo, aunque no era muy consciente de lo que estaba haciendo en ese momento, realmente el inglés se ha convertido de alguna forma en el idioma internacional. Si no fuera porque algunos ingleses o países angloparlantes lo hablan, el resto del mundo se entiende en inglés. A ellos nos cuesta un poco más entenderlo. Y realmente hoy en día podemos estar en una reunión hablando con un japonés, con un alemán, y el idioma en el que nos conversaremos normalmente va a ser el inglés. Y eso, que era una cosa que se usaba relativamente poco y no le veías un uso quizá excepto para interactuar con un turista, hoy en día ya es necesario prácticamente para todo. Toda la información que consultas es mucho más fácil encontrarla si utilizas el inglés. Yo a diario trabajo con gente, me conecto con gente y colaboro con gente trabajando en inglés. Por lo tanto, el idioma es realmente necesario romper las barreras que suponen en sí los idiomas. Los idiomas se crean para que nos podamos interrelacionar con los vecinos y comunicarnos con ellos, pero en determinados momentos nos encontramos con que nuestra comunidad se encuentra con otra comunidad y hay un choque de idiomas. Dependiendo de lo bien o mal que nos llevemos, pues vamos a intentar unificarnos con ellos y vamos a crear un Spanglish o algo que nos permita entendernos a todos,
o nos vamos a liar a borrazos, y desde luego no vamos a hablar para que no haya negocios, para que no haya bodas, para que no haya relaciones con el país vecino. Pero realmente yo no estoy hablando solo del tema de idiomas. El concepto de idiomas me sirve mucho para lo que intento representar, pero estoy hablando de intérprete de jergas. ¿Qué es una jerga? Una jerga es una modalidad lingüística de un grupo social o profesional. Y todos hablamos jergas porque estamos en un mundo específico y en un mundo profesional concreto. Y las jergas siguen existiendo y las soluciones automáticas normalmente no atacan este punto. Y un caso muy concreto, y para que se entienda fácilmente, es que mi esposa se desespera el día que tenemos una reunión con 3 informáticos, que es mi caso, y nos ponemos a hablar. Bueno, nos ponemos a hablar en siglas, y hablamos con abreviaturas, y hablamos de... Y claro, es como un partido de ping-pong, o sea, me he perdido en algún sitio. ¿Qué ha pasado ahí? Luego ya se venga el día que tienen reuniones con otros profesores y empiezan a hablar de siglas de asignaturas y bueno, sirven para excluir de alguna forma también a determinadas personas. Y esto, hoy en día, ¿por qué es un problema? Para las empresas es vital la innovación, es vital el estar renovando, reinventándose y trabajando. Y hay un componente muy concreto que es la diversidad. Para que se pueda innovar hay que hacer creatividad, hay que conseguir creatividad. Y eso requiere que tengas distintos perfiles y distintos tipos de personas ahí. Si montas una empresa con 3 informáticos, o 3 economistas, o 3 marketingianos, sobran 2. Porque los puntos de vista serán tan similares que realmente aportarán poco a la hora de ser creativos. En cambio, cuando consigues construir un grupo de gente, interactuar con clientes de distintas edades, de distintas posiciones sociales, tienes una alimentación que te permite realmente aprovechar al máximo esto. Y ahí es donde el intérprete de jergas entra a trabajar, porque realmente es la persona que es capaz de escuchar y ver que distintas personas a lo mejor están usando la misma palabra con sentidos distintos, y aunque lo parece no se están entendiendo, o que alguien no participa en una reunión porque realmente se ha perdido, no sabe de qué están hablando el resto. Y la persona que puede hacer eso, que es capaz de escuchar y activar todo eso y resolverlo de alguna forma, se convierte en el nexo de unión y el que hace que ese equipo realmente sea potente. En ese sentido es en el que ese trabajo que se basa en la comunicación, la escucha y hablar con la gente es realmente importante en un mundo donde la innovación y el trabajo conjunto es básico. Y el caso es, incluso dentro de la misma situación nos podemos encontrar con, bueno, delante de un charco, un padre y un hijo pueden estar pensando cosas totalmente distintas. El padre piensa, ¿cómo esquivo esto y salgo de aquí sin manchas? Y el niño piensa, vaya fiesta, puedo montar aquí. O un directivo y un empleado frente a un apagón pueden ver también cosas totalmente distintas. Cada uno tiene y lo ve desde su punto de vista y pueden encontrarse con situaciones complementarias. Así es que propongo un sistema paso a paso, muy sencillo, de 4 pasos para convertirse en intérprete de jergas, si lo necesitáis. Primero, lo básico aquí es aprender a escuchar, aprender a entender a la gente y a detectar esos fallos de comunicación que puedan existir. El segundo es practicar. En cuantos más posibilidades y más entornos distintos lo hagas, mejor, porque más enriquecerás tu capacidad de escucha y de atención al respecto. Tercero, busca una organización innovadora, porque si una organización no es innovadora y no está trabajando para mejorar, probablemente tiene un futuro muy corto. Y el último punto es, ponte a trabajar y ponte a utilizar esas habilidades con las que has trabajado. Porque realmente, si estás así, da igual que seas un líder, un jefe, en ese momento estás dando un valor importante a la organización por el hecho de que estás construyendo un equipo realmente potente. Pasemos al segundo trabajo relacionado con la comunicación, que yo lo llamo formador permanente. Para esos que estáis acabando los estudios y pensando, bien, se acaba el estudiar, tengo malas noticias. En esta situación, lo que os he pintado antes de todos esos cambios que se están produciendo, hay cambios continuos, día a día. Hay que estar al día de todo lo que sucede, no de todo, de algunas especialidades donde tú puedas de alguna forma contribuir. Por lo tanto,
es básico el que tengas que estar formándote permanentemente. Y aquí confluyen la gráfica que hemos visto anteriormente de la esperanza de vida, que por un lado va aumentando, y además como los trabajos muchas veces son más intelectuales, eso expande de alguna forma la capacidad de que alguien pueda ser productivo y laboral, frente a otra tendencia contraria, que es que las empresas cada vez duran menos. Hace 100 años probablemente las empresas pasaban de padres a hijos, duraban generaciones. Si tú eras el herrero del pueblo, lo serían tus hijos y lo había sido tu padre, con toda probabilidad. Hoy en día eso ya no es tan así. Esa gráfica que estamos viendo es la gráfica del Standard & Poor's, que son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Y esto es la esperanza de vida media de estas empresas. Está claro que estas empresas cada vez duran menos y estas son las más grandes. Para todas las empresas es un reto el vivir mucho tiempo, con lo cual nos encontramos en una situación donde sí o sí las personas van a tener que cambiar de empresa en algún momento, van a tener que reinventarse de alguna forma. Porque la tecnología cambia, porque las empresas tampoco duran como duraban antes y porque él tiene más años donde puede realmente aportar valor. Por lo tanto, en esta situación la formación es algo imprescindible. Esto es la portada del Time, donde declaran cada año quién es la persona del año. Y esta está dedicada precisamente a la gente como creadora de contenidos o como gente que comunica y distribuye información. Pero eso no es reciente. Esta página que estamos viendo aquí es del año 2006, donde ya se notó la tendencia y se clasificó como persona del año a toda la comunidad de gente que estaba de alguna forma contribuyendo y difundiendo información por el mundo. Esa es la segunda posibilidad donde la comunicación nos puede ayudar mucho. Ser capaces de aprender algo, no hace falta ser el mejor, no hace falta ser un genio, pero siempre hay gente a la que necesitas y les puedes ayudar a aprender de forma más rápida algo. Si tú has estado trabajando en alguna cosa y eres capaz de aprender a explicar eso a la gente, en ese momento te puedes convertir en un formador de otras personas. Y además, como decía Vicente, es una forma perfecta de tú mismo acabar de asimilar cómo es este proceso para que sea de la forma más efectiva. Ser capaz de generar contenido, de generar cursos, de formar a la gente, es en sí mismo un trabajo muy valioso para la sociedad, porque el trabajo que cada uno ha tenido que hacer para aprender a dominar esa herramienta, se lo estás acelerando al resto de la gente. Tienes otra opción, que es decir, bueno, este es mi secreto, no se lo cuento a nadie, y si quieren algo, que vengan a mí. Bien, es una visión a corto plazo también, pero esa es otra posibilidad donde podéis aprovechar esos conocimientos que vais creando para ayudar al resto del mundo a hacerlo de forma mejor. De la misma forma, como en el caso anterior, propongo un sistema sencillo, 4 pasos para convertirte en formador permanente. 1. Aquí sí que es importante el aprender a comunicar. Hay que saber explicar, hay que saber exponer las cosas de una forma que sea entretenida, amena, clara, etcétera, para que la gente te pueda seguir y lo pueda gestionar. Dedícate a un tema que te interese. Puede que ahora sea uno, dentro de 5 años puede que sea otro, pero aprende algo y dedícale un tiempo a aprender y a coger la capacitación que comentaba también Vicente anteriormente, hasta un punto suficiente donde puedas aportar algo a gente que todavía no ha entrado en ello. Encuentra al resto de la gente. ¿Dónde hay más gente que le pueda interesar esto? No los grandes expertos, que seguramente sabrán tanto como yo, pero posiblemente hay gente por ahí que les interesa ese tema, da igual, que sea manejar PowerPoint, o que sea jugar al billar, o que sea cualquier cosa que puedas explicar, puede ser valiosa. Finalmente difunde, aprovecha esos conocimientos más tu capacidad de comunicar para que esa gente lo pueda aprovechar al máximo. Y tercer trabajo del futuro, activista social. Posiblemente os suene el caso de esta chica, también portada del Time, persona del año 2019, Greta Thunberg. Una chica, acaba de cumplir 17 años, sueca, supongo que de armas tomar. No suelo leer la prensa, pero me he informado un poco de su currículum y desde los 8 años ha estado dando caña en su casa y fuera de ella para que se mejore, se tomen medidas contra el cambio climático. Y a los 12 años se manifestaba delante del Parlamento sueco reclamando que se estaba haciendo esto.
Realmente Greta, además, no es un caso posiblemente de que tenga unas dotes especiales para comunicar. Según he leído, está diagnosticada de Asperger, lo cual significa que igual no tiene los filtros que normalmente nosotros sí tenemos y nos autocensuramos en determinados momentos a la hora de decir determinadas cosas. Pero es una chica que ha sido capaz, desde unas creencias muy potentes, de hacer algo que desde luego es muy bueno para el mundo y muy necesario, ya no solo muy bueno, es algo realmente imprescindible. Esta misma semana he estado en el World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, en Davos, para seguir dando caña y decir a los adultos que no estáis haciendo nada por mejorar el planeta, nos estáis dejando el planeta que es una mierda y es culpa vuestra. Nosotros todavía no podemos hacer nada, tenéis que hacer algo al respecto. Decimos, activista social en 4 sencillos pasos. ¿Cómo convertirse en activista social? Todo es muy sencillo. Escoge una causa. Tenemos muchas para elegir. Este año está de moda el cambio climático, pero tenemos 800 millones de personas en riesgo de pobreza, tenemos desigualdades sociales, tenemos extinciones de animales, tenemos muchísimos temas que lamentablemente podemos escoger para defender el mundo. Prepara una pancarta muy grande. Esa es la parte de comunicar, ¿no? Quizá no hay que pensarlo tanto y quizá tenemos que ser un poco más lanzados y superar los miedos y hacer la comunicación. O hay que pensarla bien, da igual. Pero lo importante es que se vea bien. Ve dónde se reúnen los que dirigen. ¿Dónde está el ruido? ¿Dónde está la prensa? ¿Dónde está la gente que puede decidir? ¿A quién hay que influenciar? Porque si armas ruido ahí, que es el 4º punto, y atraes gente, realmente estás haciendo un apoyo dentro de tus capacidades y solo prácticamente usando lo que es la comunicación para hacer algo para mejorar el mundo. Y vosotros diréis, bueno, es que hay activista social. Esto es un trabajo. Bueno, todo depende de para qué quieras dedicar tu dinero o en qué consideres que realmente el dinero es lo válido, ¿no? Yo tengo una teoría no científica, pero que dice que la velocidad de evolución de la especie humana es inversamente proporcional a la distancia entre sus neuronas. Y no me refiero a las 86.000 millones de neuronas que más o menos todos tenemos por aquí, sino a las de los 8.000 millones de personas que están por todo el mundo. Durante estos últimos 20-30 años se han creado las herramientas para acercar a todos esos 8.000 millones de personas. Hoy en día nos podemos comunicar de forma rápida, barata, etcétera, con cualquiera de esas personas. Y pongo un ejemplo para que se entienda de una forma más rápida. Si yo, por ejemplo, no un remero japonés, pero un japonés que domino la gestión de almacenes y se me ocurre publicar una metodología nueva y probada y que he probado en mi pequeña empresa, los pasos que tenía que hacer hace 30 años para que eso llegase a mí, si esa persona desde el Japón, eran los siguientes. Primero, tenía que escalar esto seguramente a una empresa japonesa importante para verificar que realmente eso funcionaba. Segundo, o alguien debería escribir un libro para explicar lo que era el método y la mejora en que se supone. Evidentemente, si ya no se justifica, si no consigo esos pasos, ya no sigo adelante. Tercero, ese libro se tiene que convertir en un bestseller, aunque sea dentro del área de negocios, para que llame la atención suficientemente en Japón, para que alguien quizá de Estados Unidos decida que ese libro merece la pena ser traducido o ser reescrito bajo la cultura americana para que sea también accesible para otra gente. Cuarto, quinto, no sé qué paso, tiene que ser ese libro un bestseller también en Estados Unidos, y el siguiente paso sería que alguien decida que en España vale la pena, o en editoriales españolas, en español, vale la pena traducir este libro a nosotros. Y finalmente que la librería a la que yo me suelo dirigir tuviera ese libro en la estantería. Sin todos esos pasos, esa información no llegaría a mí. Hoy en día el proceso es algo distinto. Porque alguien piensa un nuevo sistema para hacer algo, y antes incluso de haberlo probado en su empresa, quizá lo publica en un foro, pregunta en internet, hace algo.
Y quizá esa persona no es muy conocida, pero si está en un foro o alguien que le conoce, que tiene una cierta capacidad de influencia, lo publica. Y en cuestión de horas, porque él lo publica en inglés para conseguir su máximo alcance, y yo ya leo en inglés para podernos entender, en cuestión de horas ya sé que existe esa posibilidad. Antes de la otra forma era imposible que me llegase, a no ser que yo la volviera a inventar, no me llegaría. Por lo tanto, la comunicación es lo que realmente está haciendo que este mundo funcione de una forma más rápida. Y la evolución que estamos hablando está creciendo de forma exponencial. Los cambios que hemos visto hasta ahora, que han pasado en los últimos 40 años, se apoyan cada uno en los anteriores. Pero dada esa velocidad de que ahora podemos hacer las cosas de una forma mucho más rápida y mucho más al momento, los siguientes cambios se están construyendo. Lo que antes tardaba años en poderse hacer, ahora se pueden construir en cuestión de semanas. Eso significa que ese crecimiento se está produciendo de forma absolutamente exponencial. Volviendo un poquito a un tema, yo no sé si aquí habré ayudado o habré creado miedos. Es cierto que la potencia de los ordenadores está aumentando mucho, nos acercamos a ese punto de singularidad en determinados momentos, pero yo creo que aquí realmente no se trata de una competición de dos especies, la humana y la digital. Se trata de una convivencia, una simbiosis de alguna forma. Y de la misma forma que nos hemos acostumbrado a llevar un reloj encima o llevar encima un smartphone para hacer las cosas, pues podemos convivir con todo esto y aportar y gestionar todo eso de forma conjunta. Si he empezado con una película, me gustaría acabar con otra. No del campo de la ciencia ficción en concreto. Es una película que se llama Up in the Air, otro guaperas, en este caso George Clooney, que si no habéis visto la película, esto era en su época anterior a vender café, donde interpreta a un despedidor profesional. Trabaja para una empresa a la que contratan para que vaya despidiendo gente en determinadas empresas. Entonces, en un determinado momento se dirige a una de esas empresas, se reúne en un despacho con una persona ya mayor y le comunica que, debido a una reestructuración de la empresa, tienen que prescindir de sus servicios. Y la otra persona, bastante desesperada, angustiada, enfadada, dice claramente: pero ¿cómo me pueden hacer esto a mí? Yo que he dedicado toda mi vida a esto, y qué voy a hacer con mi vida, y cómo voy a gestionar esto, y cómo se lo voy a explicar a mis hijos. Y George Clooney le dice: quizá deberías considerar esto como una oportunidad, como un renacimiento. ¿Por qué me dices eso? He visto que en tu currículum, cuando te diste de alta en la empresa, que es una empresa de gestión normal y corriente, tú te dedicabas a la alta cocina francesa. Sin embargo, decidiste unirte aquí, donde has estado viniendo día a día para realizar un trabajo que probablemente no te satisfacía. ¿Por cuánto dinero vendiste tus sueños? Tenéis ahora la oportunidad, da igual la edad que tengáis, este no es un mensaje solo para los jóvenes, todos nos tenemos que reinventar de alguna forma. Entonces tenemos que trabajar en eso, la comunicación es una posible solución, pero sea lo que decidáis, no vendáis vuestro sueño por dinero.